Apreciados hermanos, estamos en la lección número 12, es decir, estamos al término de nuestro trimestre con nuestras lecciones de la escuela sabática, con esas imágenes del Apocalipsis y de toda la Biblia que nos recuerdan que nuestro estudio de la profecía es mucho más que solo Daniel y Apocalipsis, que nos vuelven a enfocar para tener una imagen completa de que todas las profecías de Daniel y Apocalipsis tienen un reflejo en diferentes facetas en todo el registro bíblico. Interpretar la Biblia de esa manera es la manera correcta y no sacar cada imagen de su texto y ponerla en contextos que no concuerdan con todo el relato bíblico. Así es de que importantes lecciones de todo este trimestre que nos tocó ir estudiando. Esta semana estudiamos a dos precursores, dos historias precursoras que nos hablan de los tiempos de crisis que habremos de enfrentar en los últimos días de la historia antes del regreso de Cristo Jesús. Precursores que son historias, vamos a usar el término, son historias dramáticas, pero son historias llenas de certeza y de esperanza, que es lo que queremos enfocar en nuestra lección de esta semana, para que aquellos que nos hayan de tocar esos tiempos podamos enfrentarlos desde ahora con la plena certeza de que Dios cuida, protege y provee para sus hijos. El autor de la lección nos dice que esta lección o estas dos historias contiene claves, lo señala él así, claves para disfrutar de paz espiritual aún en circunstancias muy difíciles. Y creo que desde el inicio esa es parte de lo que tú y yo necesitamos enfatizar en nuestra lección de esta semana. Eh, Hay que señalar aquí para iniciar el estudio que el método de interpretación bíblica que utilizamos en la iglesia está basado en todo el trasfondo histórico de los relatos, tanto de los relatos bíblicos en general, como de los asuntos históricos presentados en los libros de Daniel y del libro de Apocalipsis. Es decir, el método historicista al que hace referencia nuestra lección es el método que nos da y que asienta todas las bases para nuestra interpretación correcta de la Biblia. Nosotros basamos la interpretación de nuestras profecías bíblicas, hermanos, no solamente en los relatos y en las lecciones espirituales que de ellos sacamos, sino en el trasfondo histórico real y verdadero de estas historias. Y junto con ello le damos una aplicación tal y como la Biblia lo presenta, para un entendimiento más sencillo del estudio profético para nosotros y para aquellos que no lo conocen. Por eso es importante, hermanos, conocer la historia para poder tener las bases sólidas que confirman que la profecía bíblica no fue un relato inventado, sino que fue un relato o es un relato basado en hechos históricos reales, reales. Y nosotros entendemos,
nosotros así lo entendemos, que Daniel 2, Daniel capítulo 2, es la base que nos da todo el respaldo para el concepto completo de las profecías. Daniel 2 es la base. Y de ahí partimos para poder estudiar todo el texto profético. Ese, dice el autor de la lección, que ese enfoque historicista, es crucial, es decir, es importante, es necesario, es vital para un entendimiento completo de la escritura. Bueno, dos historias. Y vamos a tratar de resumir algunos de los conceptos que nos presenta el autor para un esclarecimiento de los hechos de estas dos historias. La primera tiene que ver con Daniel capítulo 2 y capítulo 3. La historia del levantamiento de la estatua de Nabucodonosor, o mejor dicho, primero el sueño de Nabucodonosor, la interpretación de Daniel en el capítulo 2, y en el capítulo 3 la manera extraña como Nabucodonosor reaccionó ante esta historia, él queriéndole dar su propia y bien marcada y subrayada interpretación al texto que ya Daniel le había señalado. Aquí vemos una actitud un poquito conflictiva. Por eso dice el autor de la lección que se compara a Nabucodonosor con algunos de los aspectos que desarrolló también en su vida Lucifer. Y él señala tres asuntos: la ambición, lo engreído y el orgullo. Y sí, esos tres asuntos se ven bien manifestados en el capítulo 3. Es decir, la ambición de Nabucodonosor de querer pretender ser el único y que nadie estuviera sobre él, lo engreído por el poder del reino que él representaba y la imagen de la cabeza de oro que le había interpretado Daniel, y el orgullo de no querer ceder ante la intervención de Dios en los asuntos de su reino, de su reinado, de la vida, y especialmente en la intervención de los hijos de Dios. Y entonces encontramos en capítulo 3 de Daniel la historia de estos tres jóvenes hebreos: Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego, como les renombraron allí en Babilonia. Es admirable esta historia y hay muchos enfoques y hay muchas formas de cómo acercarnos a esta historia. El enfoque que señala la lección, que es el enfoque que el autor quiere señalarnos, es la posición estoica ante la crisis de estos tres jóvenes. Y estamos hablando de jóvenes de aproximadamente 18, tal vez 20 años, por ahí en esas edades más o menos, cuando llegaron ahí a Babilonia después de ser llevados cautivos. La actitud estoica y valiente de estos jóvenes: sepas, oh rey, que no adoraremos a la estatua, ni nos inclinaremos ante ella. Sepas, oh rey. Esa posición ante la amenaza del horno de fuego, hermanos, es sobresaliente. ¿Cómo reaccionaron los jóvenes ante esa presión social, política y religiosa de lo que estaba ocurriendo ahí? Social porque pues todo el mundo se inclinó. Ahí vemos en la historia de la llanura de Dura, todos se inclinaron. Política porque pues también tenía que ver con el asunto de su lealtad al rey. Y religiosa
por la inclinación, por la posición de postrarse para adorar ante ello, ¿no? La respuesta de los jóvenes es una respuesta categórica, definitiva y ejemplar para nosotros. No nos inclinaremos. Nuestro Dios nos puede librar y nos librará y no nos vamos a inclinar. Algunos, algunos han sugerido en esta historia que estos jóvenes, en esa expresión de nuestro Dios nos puede librar y si no, algunos han sugerido que allí hay una especie de duda, pero no. Es tan definitiva su respuesta que no se inclinaron, que no lo hicieron y estuvieron dispuestos a ir a la parte final, hasta las consecuencias finales, con tal de mantenerse leales a su Dios. Esa parte de la historia es, es la que hoy extraemos, porque son los tiempos finales en los que nos enfrentaremos a situaciones similares. Tal vez no las mismas, como lo dice el autor. No estamos hablando de que nos van a llevar a un horno de fuego, no lo sabemos. Inclusive Elena White en el Conflicto de los Siglos, hablando de las escenas finales, señala que serán las pruebas finales mucho más duras que las que fueron antes. Así que desconocemos completamente eso. Pero el desconocer lo que viene de la crisis y lo difícil que va a ser, no es una excusa para que tú y yo no ejerzamos la misma fe de estos jóvenes hebreos, de mantenerse firme aún en las circunstancias más adversas. Eso habla de hijos comprometidos con su Dios, de hijos que buscan la lealtad a su Dios. La imagen o la historia sigue hablándonos de la contraparte de la imagen de la adoración de capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Esa misma situación del tiempo del fin que la iglesia habremos de enfrentar, ¿no? En donde seremos llevados ante los tribunales y se nos pedirá razón de nuestra fe. La siguiente historia que marca nuestra lección es la historia de la persecución de la iglesia primitiva en los primeros siglos de la era cristiana. Y una de las historias que señala la lección es la historia de Pedro y su liberación extraordinaria de la cárcel. Y me llama la atención mucho el señalamiento que hace el autor de la lección. Mientras Pedro estaba en la cárcel y estaba por ser llevado para ser ejecutado, dice la Biblia que Pedro dormía plácidamente. Bueno, no usa la palabra plácidamente, ¿no? Pero dormía. Nosotros hoy, o muchos de nosotros hoy, ante crisis que enfrentamos en nuestras vidas, se nos va el sueño. Si sabemos de un familiar enfermo, o si nuestros hijos están mal, o si recibimos una noticia del exterior, de fuera de la casa, nos quita el sueño. Pedro sabía a dónde iba, pero eso no le quitó el sueño. Durmió plácidamente, confiado en Dios. La historia de Pedro no concluye, pero continúa con la liberación maravillosa que Dios hizo de él. Cuando el ángel vino, desató las cadenas y abrió las puertas en frente de la cara de los guardias y Pedro salió, como decimos ahora, por eso es el dicho, ¿no? Pedro salió como Pedro por su casa, ¿no? Es el dicho que usamos hoy. Sin pena ni nada. Bueno,
Los tres jóvenes hebreos salieron del horno de fuego como Pedro en su casa también, sin olor a quemado, sin olor a fuego, sin nada. Pedro salió librado de la misma manera. Esas dos historias combinadas son un reflejo de lo que Dios producirá también en los tiempos de crisis que se avecinan para nosotros. Tiempos en los que Dios manifestará una vez más su poder a favor de sus hijos. Por eso estas historias de esta semana son importantes recordarlas. El tema de la adoración con el que finaliza nuestra lección, y aquí terminamos, es un asunto que ya lo sabemos. La adoración a Dios y el sábado son puntos claves en la historia final de la historia de este mundo. ¿Cómo te estás preparando para ello? ¿Qué estás haciendo para estar listo para enfrentar la crisis? La lección de esta semana nos anima a no perder la fe, a que en medio de la crisis te mantengas firme y leal y sigas confiando que así como Dios en el pasado, obrará en el futuro para bien de sus hijos. Dios te bendiga en el repaso de estos temas en tu lección de escuela sabática, y el Señor pueda ayudarnos para que día con día vayamos afirmando nuestra fe en el poder que Él ejercerá a favor de sus hijos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en el último estudio de este trimestre. Que Dios te bendiga en tu clase de escuela sabática.